¿Empiezo a hablar? Hola. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Icardi, soy la infectóloga acá del Hospital Domingo Funes y junto con la licenciada en enfermería, la doctora Bregu Marta, y la licenciada en enfermería, la doctora Ayala Sonia, vamos a dar una clase sobre los equipos de protección personal y la circulación hospitalaria, que hemos hecho unas recomendaciones para tener una orden. Sabemos que el Hospital Domingo Funes es un hospital que históricamente se dedicó a recibir pacientes con enfermedades respiratorias, allá en sus comienzos con la tuberculosis, después cambió, fue un hospital polivalente y ahora, desde inicio de marzo de este año, fuimos designados como hospital de referencia para recibir a los pacientes COVID-19 de la zona y bueno, derivados de otras instituciones, con los cuales desde ese momento hasta el día de hoy se han ido haciendo cambios en cuanto a la infraestructura del hospital y a la circulación del mismo para que sea un lugar seguro para todos. Así que bueno, ahora las chicas van a comenzar un poquito a hablar sobre el tema. Buenos días, soy la licenciada Bregu. La introducción, lo que dice la doctora Icardi, el hospital cambió el perfil epidemiológico y debemos comenzar en el mes de marzo. El hospital está dividido en dos partes, la parte de febriles, los sectores febriles y los sectores no febriles. Cuando ingresa el paciente, el personal se le realiza un triage, que esto debe llevar un registro de la persona que ingresa al hospital y registrar la temperatura. El adulto con fiebre se va a dirigir al sector A, que es el crítico, y el sector B. Los adultos que ingresen no febriles por la guardia polivalente, servicio de cirugía, el sector C. Las embarazadas y el paciente pediátrico se va a dirigir al sector D, a la guardia ginecológica que está instalada en el segundo piso y la guardia de pediatría en el tercer piso a la sur. Siempre debemos evitar las circulaciones entre las áreas limpias y áreas sucias. La admisión del paciente se realizará en consultorios de guardias febriles o no febriles con la apertura de historia clínica o la hoja de la guardia del paciente. Indicar al paciente mantenerse en la sala una distancia prudencial no mayor de 2 metros, no retirarse el barbijo y siempre que se coloque solución en base alcohólica en sus manos. El paciente va a ingresar, se ingresa al consultorio febriles, el personal que lo va a recibir siempre tendrá los elementos de protección personal, el barbijo, la bata, los guantes. Debemos respetar las precauciones estándares y el aislamiento de contacto de vías respiratorias. Este personal que va a recibir el paciente no es necesario que se cambie los elementos de protección personal como la bata, el barbijo o la escafandra, pero sí entre paciente y paciente se debe recambiar los guantes y realizar un correcto lavado de manos. Nosotros vamos a ser reiterativas en esto de un correcto lavado de manos porque sabemos que vamos a disminuir las infecciones. Cuando realizamos el correcto lavado de manos, debemos saber siempre que las uñas debemos mantenerlas cortas, que no debemos usar elementos, tienen que ser retiradas tanto las pulseras como los anillos. Solamente debemos tener el anillo si es una alianza que sea chata y cada vez que realizamos un lavado de manos debemos retirarnos el anillo, lavar las manos y después colocarnos el anillo, pero siempre se debe lavar el anillo también. Los elementos médicos deberán permanecer dentro del consultorio y ser descontaminados entre paciente y paciente. Estos elementos son el elemento de protección personal, después el termómetro, el tensiómetro, todo lo que vamos a usar para atender al paciente. Evitar la circulación del paciente dentro del hospital o en los pasillos, y si esto lo debería hacer por diferentes circunstancias, debe permanecer siempre con un barbijo quirúrgico.
Al retirarse, el personal que va a atender a este paciente, retirarse antes del consultorio, debe retirarse el elemento de protección personal. El personal médico de apoyo permanecerá en el área limpia. Si hay dos personal, el personal de apoyo realizará la ficha epidemiológica y completar el sticker de la muestra. Controlar el correcto retiro del elemento de protección personal a través del checklist. Siempre se evaluará tanto la colocación como el retiro del elemento de protección personal. El paciente, si debe circular por el hospital, debe salir de la habitación. Siempre se le dirá o se le comunicará que debe permanecer con el barbijo quirúrgico y aconsejarle de evitar tocar las superficies. Los métodos complementarios que se van a realizar en dicho consultorio, el médico actuante valorará mediante la clínica o un estudio complementario, un laboratorio, una placa radiográfica, o decidirá la internación en los pisos de clínica médica o en la unidad de terapia intensiva. Siempre cuando decida el médico derivar a este paciente tanto en el servicio de clínica médica como en la unidad de terapia intensiva, se deberá activar el protocolo desde el servicio. O sea, este protocolo se activará no solamente al personal de enfermería o al personal que va a recibir este paciente, sino también al personal de limpieza que va a realizar la limpieza correspondiente posterior a que sea trasladado el paciente. No debemos olvidar este personal, el personal de limpieza, que es un eslabón muy importante en el traslado de estos pacientes. Las puertas deben permanecer siempre cerradas de los consultorios y se deben ventilar los consultorios periódicamente. Y en el caso de alta del paciente o el paciente se va a retirar a su domicilio, se le otorgarán las recomendaciones correspondientes en el aislamiento domiciliario. En la guardia central de febriles se asignará el médico y un enfermero para la atención de estos pacientes que van a ingresar. Siempre se debe ingresar con elemento de protección personal, la bata, barbijo, el guante previo de un lavado de mano, la escafandra y las antiparras. O sea, son las precauciones estándar que nosotros las conocemos desde siempre, y el aislamiento de contacto de las vías aéreas. El aislamiento en el consultorio, que debe contar con la ventilación, mantener la puerta cerrada, realizar una correcta señalización dentro del servicio, restringir el ingreso del personal y optimizar los mismos. Optimizar los mismos, tanto se debe optimizar el personal como los elementos de protección personal. Ejemplo, o administrar una medicación o controlar los signos vitales. Estos consultorios deben contar con todos los elementos de protección personal, más los elementos de controlar la tensión arterial, el termómetro, guantes y todos los elementos que debe tener un consultorio. Se debe contar con la habitación, los elementos necesarios para la extracción de sangre o realizar un hemocultivo o un hisopado. El agente externo completará la ficha epidemiológica. El personal debe permanecer afuera del servicio del consultorio, uno afuera y otro adentro. No debe usar los objetos personales como el teléfono para evitar las contaminaciones. El personal de laboratorio o diagnósticos por imagen deben ingresar al consultorio con elemento de protección personal. Por eso se debe activar el protocolo para que este personal ingrese al servicio de febriles con todas sus protecciones. No nebulizar y evitar las maniobras de aurelización dentro del consultorio. Cuando se decide el traslado del paciente, tanto al servicio de cirugía como al servicio de clínica médico o al servicio de UTI, debe reunir el personal necesario. O sea, si en este momento se necesita el camillero o el personal de enfermería o un médico para que sea trasladado el paciente, se debe colocar el elemento de protección personal correspondiente, la bata, el barbijo, la escafandra y las antiparras. Debe trazar la ruta más corta dentro del hospital, o sea que no voy a circular en áreas limpias. Debo vestir al paciente, debo colocarle el barbijo quirúrgico, la bata y el guante.
Debo avisar al sector donde recibe el paciente, siempre debo activar el protocolo. Activar el protocolo, y vamos a hacer reiterativas, es siempre al servicio que va a recibir al paciente, al personal de limpieza, y si va a ser trasladado a otro servicio o a otro lugar para realizar otro método diagnóstico como las tomografías computadas, también se debe comunicar al personal de tomografía para que este personal esté preparado para recibir el paciente. Despejar la ruta y el ascensor que sea necesario. Si el paciente no es ambulatorio, será trasladado en silla de rueda, camilla o colocarlo en la cabina en el riesgo de realización, como es la burbuja. Evitar el contacto de la documentación, siempre deben ser trasladadas la documentación o en folio o en un folio o en una bolsa, y esto debe ser sanitizado o limpiado en el servicio donde se recepta el paciente. Luego debe ser descontaminado todos los elementos de traslado, y tanto la silla de rueda como la camilla o la burbuja. El personal de limpieza deberá desinfectar los sectores donde se transitó el paciente. Por eso es que siempre se debe activar el protocolo. El protocolo se activa desde el traslado del paciente, o sea, en el primer momento que se decide trasladar este paciente a diferentes servicios, se debe activar el protocolo. El protocolo se activa el personal que lo recibe, el personal de limpieza y el personal del servicio donde lo van a recibir. Y el retiro del elemento de protección personal debe ser correcto, o sea, siempre debe estar evaluado a través del checklist, que todos los servicios o estos servicios ya lo tienen desde el mes de marzo. Y el lavado de mano, que tiene que ser los pasos correctos. Cuando estos pacientes son trasladados no solamente al servicio de clínica médica o de UTI, sino estos pacientes, si se encuentran internados en esos servicios, deben ser trasladados al servicio de tomografía computada. También se debe activar los protocolos correspondientes desde el primer momento. O sea, el paciente, si es trasladado al servicio de tomografía, se debe comunicar inmediatamente al servicio de tomografía y el personal de limpieza para que realice las descontaminaciones correspondientes en el ascensor, el pasillo y en todo lugar que sea trasladado el paciente. Continúa la doctora Icardi. Bueno, voy a hablar un poco de la toma de muestra. Sabemos que una de las cosas más importantes de tener en cuenta es para detener el diagnóstico es tomar una toma correcta de la misma. Hay dos técnicas, el hisopado nasofaringio y el orofaringio. Vamos a hablar primero del hisopado nasofaringio. Para eso intentamos introducir un hisopo de nylon estéril que sea flexible por la fosa nasal del paciente en forma de la trayectoria sea por la pared inferior de la cavidad nasal hasta llegar a la pared posterior de la nasofaringe. Cuando llegan se hace un escobillado frotando, que se hace girando el hisopo de un lado a otro. Hay gente que lo gira 10 veces, no es necesario girar 10 veces el hisopito, sino que girarlo un par de veces para recoger, digamos, las muestras y retirarlo. Es muy importante, acá tenemos hasta donde llega el hisopo, lo podemos marcar acá. Es muy importante tener en cuenta cuando vamos a tomar el hisopado nasofaringio que nunca hay que forzar el hisopo para introducirlo. Hay que valorar siempre que el paciente, si tiene el tabique desviado, o si siempre preguntarle si se le tapa alguna de las narinas, le cuesta respirar, no introducirlo por esa. Y en caso de que el paciente tenga riesgo de sangrado o algo por el estilo, no se va a poder realizar el hisopado nasofaringio. Y por favor, nunca forzarlo. Están descritas las complicaciones ahora en los últimos artículos que se están publicando por el tema de todas las complicaciones por el forcejeo cuando introducen los hisopos en la nasofaringe. La otra técnica es el orofaringio, que es la más fácil que se estaba utilizando, fue la que más se utilizó en China y nosotros. Se toma la muestra del orofaringio con también el mismo hisopo estéril, se usa un depresor de la lengua y se
van a tener, digamos, se van a tomar la muestra en la faringe posterior, evitando tocar lo que es la lengua y lo que es la epiglotis. Lo mismo se va a colocar en un medio viral. Nosotros estamos utilizando ahora algo nuevo en el hospital y a nivel, digamos, de Argentina, que es el antígeno. Por eso la técnica que se está prefiriendo usar es el nasofaringio. Para el antígeno, sí o sí tiene que ser el hisopado nasofaringio. Esto se está realizando acá en el hospital, es una prueba rápida que tenemos en el momento. Y cuando necesitamos hacer PCR, que es otra técnica, se puede usar tanto la orofaringia como la nasofaringia. Al principio estábamos utilizando las dos porque aumenta la carga viral, pero después se empezó a usar solamente el orofaringio. Ahora vamos a empezar a usar la primera técnica. Luego de que se toma la muestra, las que son para el hisopado, para la PCR, las muestras van a ser colocadas en una caja y se la va a mandar a epidemiología o al laboratorio, que es donde nosotros estamos guardando las muestras en esta institución, entre 4 y 8 grados centígrados. Siempre va en triple envase de envoltorio, que puede ser que es el guante, el sobremetalizado y la caja, y siempre tratar de que las muestras no se caigan, que estén firmes y paraditas para que no evitar accidentes con las mismas. Acá quedó que era orofaringia para lo que es PCR, pero para lo que es los antígenos, sepamos que no, que es la nasofaringia. Si la muestra tiene sangre o algo, porque nosotros lastimamos la vía respiratoria cuando estamos tomando la muestra no sirve. Los stickers es muy importante completarlo correctamente porque es la identificación de la muestra, que es uno de los pasos más importantes. Una muestra que no está identificada es una muestra que se pierde. Sabemos que uno va en el tubito y el otro va colocado en la ficha de denuncia. Y lo importante es no contaminar los papeles, aunque ya está un poco desestimado que el virus sea viable por mucho tiempo y que sea fuente de transmisión, de evitar contaminar todo lo que se pueda, porque va a haber gente que va a estar manipulando después todas estas hojas en áreas que son consideradas limpias. Con respecto a la bioseguridad del laboratorio, la gente del laboratorio ya elaboró también su protocolo. Sabemos que es más o menos lo mismo, es un lavado de mano antes y después del contacto con el paciente y la manipulación de lo que es material biológico. Ellos van a utilizar guantes de látex y las batas descartables. Depende de las muestras, van a ser hidrorrepelentes o no. Un barbijo N95, dependiendo de lo que vayan a manipular. Protección ocular y máscara facial. También de vuelta dependiendo de la exposición, cuando van a estar con el paciente del 95 con las muestras no va a ser necesario. Reducir los aerosoles y la decontaminación de superficie. Nosotros en el protocolo que se elaboró con la gente de laboratorio, ellos no se procesan las muestras respiratorias en este hospital. Nosotros no tenemos un nivel de bioseguridad de laboratorio nivel 2, que es lo que se necesita para procesar todas las muestras. Así que lo que están haciendo los chicos es derivar las muestras. Se están utilizando, sí, procesando las orinas. Lo que no se está haciendo es centrifugar las mismas. Y el resto de los materiales estamos a la espera de los negativos de los hisopados para poder manipularlos, ya que si no los estamos exponiendo a un riesgo innecesario a ellos. ¿Acá seguís vos o sigo yo? Sí. Bueno, las medidas de prevención y control de infecciones asociadas al COVID tenemos que el programa de control de infecciones para dar respuesta a la pandemia está focalizado a garantizar la seguridad del personal, los visitantes y de los pacientes y reducir el riesgo del hospital de convertirse en un centro amplificador de la pandemia. Como sabemos nosotros, hemos sido en algunas oportunidades un centro amplificador de la misma, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? Las precauciones estándar, que es para atender a todos los pacientes, estas se aplican en el 100% de los casos. No importa si hay pacientes COVID, no es COVID, algo es una medida que se aplica el 100% para cada paciente que ingresa al hospital. Tener un triage organizado, lo cual facilita la circulación de los pacientes y evita los riesgos. La derivación, una área de internación definida, es decir, el paciente a dónde va a ir, y las precauciones adicionales después para los casos de COVID. Hay que hacer los controles administrativos y los controles ambientales y de ingeniería. Esto es todo lo que se incluye dentro de lo que es el control de infecciones. Las precauciones estándar, que vamos a aplicar el 100%, las batas,
tenemos el uso de barbijo, que puede ser quirúrgico, o de 3M según la medida, la protección ocular y el guante y los lavados de manos. Esto es bidireccional, nos protegemos a nosotros y protegemos al paciente, y es una seguridad basada en el comportamiento. Lo necesario de esto es tener en cuenta cualquier medida en cualquier paciente COVID o no COVID que nosotros vayamos a correr riesgo de sufrir salpicaduras de sangre o de cualquier otro, de orina, de lo que fuera, cualquier material biológico, necesitamos usar guantes, necesitamos la protección ocular y protegernos la mucosa de la boca con el barbijo. Ahora estamos con las escafandras, igual que el correcto uso de guantes y del lavado de manos. ¿Vos seguís? Bueno, mi nombre es Sonia Ayala, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Domingo Funes y estoy a cargo de la conducción del servicio de clínica médica. Junto con el equipo hemos formado el comité de crisis y el cual estamos trabajando para aumentar estas medidas de bioseguridad que son universales. Como ya dijo la doctora Icardi, se deben aplicar a todos los pacientes que ingresan a esta institución. Y hay algunas medidas que se han incorporado otros conceptos, otros indicadores en pos de hacer frente a la pandemia de COVID. Como ya lo dijimos antes, las barreras de la precaución estándar es uno de los primeros pasos, los más primitivos y los más importantes que dan origen a la bioseguridad, siendo el cuidado más importante la higiene de manos. Ahora, los elementos o instrumentales médicos, por ejemplo, también se han incorporado teniendo en cuenta que deben llevar adelante un proceso de limpieza y desinfección, que ya vamos a hablar más adelante cuál es la manera correcta que se debe realizar. Y sobre todo aquellas superficies que son altamente tocadas, que están dentro del entorno del paciente. No solamente, que ya lo vamos a leer un poquito, que es cómo cambió el concepto de unidad del paciente en el año 2009, que pasamos a cambiar este concepto por entorno del paciente, lo cual aumenta la superficie de contacto, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento que ingresamos a una habitación. Bueno, dentro de las precauciones estándar, esta es en relación a la higiene respiratoria, es una de las acciones más importantes, el toser o estornudar sobre el pliegue interno del codo o utilizando un pañuelo descartable al toser, que no debe ser, tenemos que tener en cuenta que el mismo no se debe guardar, sino que se debe desechar en el lugar correcto. Luego tenemos que realizar una higiene de manos, que puede ser con agua y jabón o con una sustancia hidroalcohólica. Bueno, otros conceptos dentro de las precauciones estándar corresponde a la higiene de la ropa hospitalaria. En estos casos es otro de los aspectos muy importantes, ya que el paciente que se encuentra tanto sospechoso como infectado con diagnóstico de COVID-19 confirmado, va a producir y va a eliminar e inocular secreciones, que son secreciones respiratorias, que va a producir contaminación tanto en el entorno como en la cama del paciente. Por ende, tenemos que volver a las técnicas primitivas en pos de doblar ya sea las frazadas o la ropa de cama, que incluye tanto frazadas como sábanas, desde lo más limpio a lo más sucio hacia el centro, desde los pies hacia el centro, desde la cabecera hacia el centro, y con la técnica correcta haciendo de esta forma un paquete, se debe proceder al embolsado de la misma en las bolsas rojas correspondientes. Las personas que manipulan la ropa hospitalaria una vez que ésta fue retirada del servicio tienen que tener también los elementos de protección personal y otros aspectos a tener en cuenta que los vamos a mencionar.
Por otro lado, el manejo de los residuos hospitalarios se considera que es un residuo biopatogénico, por ende se debe manipular en bolsas rojas. Bueno, comenzamos con una de las acciones más importantes, que es la higiene de manos. La higiene de manos, como lo dice la última leyenda de la OMS, salva vidas, tal cual es así. Y tenemos que tener en cuenta los 5 momentos de la higiene de mano. En el momento 1 es antes del contacto con el paciente. En el momento 2 es antes de realizar una tarea aséptica. En el momento 3 es después de riesgo de exposición a líquidos corporales. El momento 4 es después del contacto con el paciente y el momento 5 es después del contacto con el entorno del paciente. Vuelvo a hacer hincapié en el cambio de concepto de la unidad al entorno, ¿sí? Todo lo que compete el lugar donde está hospitalizado el paciente. Es muy importante y no solamente el lavado de mano va a proteger al paciente, sino que va a proteger al personal, ¿sí? Al equipo de salud. Por ende, todas las acciones que son antes de van a proteger al paciente, mientras que aquellas indicaciones de después de van a proteger al personal de salud. ¿Cuándo vamos a realizar un lavado de manos? Más aún en estos momentos, antes de tocar el paciente, porque nosotros venimos de circular, ¿sí?, en un servicio y tenemos que, antes de tocar el paciente, tenemos que realizar un lavado de mano. ¿Por qué? Porque debemos de estar limpios, porque vamos también a ayudar al paciente a través de gestos de cortesía y de consuelo, y más aún en estos momentos donde el paciente, dado los aislamientos que requiere, va a permanecer muchas horas dentro de la habitación, como dar la mano, acariciar el brazo. En el contacto directo, ayudar al paciente a poder movilizarse, a higienizarse, y también en el examen clínico, cuando nosotros realizamos una anamnesis o realizamos el control de signos vitales o realizamos algún procedimiento donde vamos a estar en contacto directo con el paciente. Como también el contacto con mucosas, es la tensión bucal. Sabemos que la vía aérea es el principal foco de diseminación de estas secreciones, por ende tenemos que tener precaución con el lavado de manos, el contacto con la piel que no está indemne, el contacto con un dispositivo invasivo, debemos mantener la higiene, desinfección y la asepsia de ese sitio, y el contacto indirecto a través de los alimentos, el material de curación, etc. También tenemos que tener en cuenta el contacto con algunas muestras clínicas que se pueden, si nosotros las manipulamos, pueden estar contaminadas también. Y también en la manipulación, cuando realizamos tareas de eliminación y limpieza, que pueden ser al desechar un drenaje o en el contacto con algún fluido corporal, ¿sí? Y en el contacto de los fluidos con el entorno del paciente. Bueno, en el aspecto número 5, sabemos que al cambiar la ropa de cama, en el ajuste, por ejemplo, de la velocidad de la infusión, ese es en el contacto, después del contacto con el entorno del paciente, o por ejemplo cuando suena una alarma o sostenemos o tocamos la cabecera de la cama o la baranda de una cama al acomodar o realizar la limpieza de la mesa de luz, etc. Bueno, este es el entorno del paciente, va a ser donde él mismo va a pasar sus días de estancias. Todo lo que incluye puede ir desde la propia cama del paciente, el pie de solución, los monitores o algunos elementos acompañados que nos ayudan a mantener estable al paciente desde la tecnología, su mesa de luz, etc. Bueno, acá, según la OMS, según la OPS, desde que
se incorporaron también la seguridad del paciente, este concepto de seguridad del paciente. Nos va a presentar diferentes técnicas correctas con respecto al lavado de mano, que puede ser con agua y jabón o con alguna sustancia antiséptica o hidroalcohólica. Por eso nos va a dar diferentes pasos. Nosotros lo vamos a ir viendo desde abrir el grifo, depositar el jabón en la palma de la mano, frotando la palma de las manos, y tenemos que hacer espuma, ya que el virus del COVID es muy lábil, ¿sí? Y la cola hidrófoba que tiene es una membrana, la membrana es fosfolipídica, entonces el jabón va a atravesar esta membrana y de este modo va a destruir la membrana del virus y por ende lo vamos a poder eliminar. El paso número 3 es la frotación de la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, como dicen cada una de las imágenes. El paso número 4 es la frotación de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. El paso número 5 es frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Luego, el movimiento de rotación del pulgar izquierdo. Esto es muy importante, dado que muchísimos estudios, cuando se han realizado los estudios para poder detectar la presencia de microorganismos, en este sitio, especialmente en el sitio del pulgar de la mano, el pulgar de la mano y la zona radial, es donde se ha encontrado una altísima concentración de microorganismos. Por eso es muy importante realizar y no obviar este paso. Luego la frotación con la punta de los dedos sobre la mano derecha con la palma de la mano izquierda y viceversa. Por último, el enjuague de las manos con agua y con jabón, con agua, el secado con una toalla desechable y vamos a utilizar la toalla utilizando una toalla desechable, vamos a cerrar el grifo y recién nuestras manos están seguras. Esta es la técnica correcta con agua y jabón. La otra técnica es con el frotado de las manos con una solución de base alcohólica o hidroalcohólica, donde vamos a tener el mismo paso, nada más los mismos pasos, nada más que no vamos a tener el secado con una toalla. Y esta técnica nosotros podemos realizar hasta 5 veces y siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias. Bueno, algunas de estas medidas adicionales que se han incorporado con el COVID-19 tiene que ver, están estipuladas bajo organismos internacionales de control de infecciones como es la OIA, el CDC, entre otros, que van a abarcar desde las precauciones estándar más elementos de protección personal, las precauciones de contacto o aislamiento y las precauciones por gota o aislamiento por gotas. Los elementos de protección personal van a incorporar una serie de elementos en pos de proteger la salud del equipo de salud, el que va a estar en contacto con el paciente, y también va a proteger al paciente, dado que en estas instancias sobre todo estamos en fase de contagio o transmisión comunitaria. Estos elementos van a ser los guantes, los barbijos o máscaras quirúrgicas, los anteojos de protección personal o antiparras, como también la incorporación de máscaras faciales, los camisolines o batas. Y para procedimientos específicos que puedan generar aerolización, nosotros debemos contar con la protección del barbijo N95, el cual va a filtrar el 95% de las partículas. Y también, en algunos casos, los cobertores plásticos, en el caso de estar en contacto también con secreciones respiratorias. Bien, ¿qué es lo que debemos contar el paciente? De ser posible, en relación al aislamiento, debe tener una habitación individual. En relación a la demanda,
podemos ya contar con la ubicación estratégica de los pacientes a través de cortes, todos los pacientes sospechosos de COVID y una corte para los pacientes confirmados de COVID-19. La distancia entre las unidades tiene que ser no inferior a 1 metro de distancia. De ser posibles, baños separados, sino contar con un baño dentro de la misma habitación, y la corte de personal de enfermería también debe ser específica para cada corte de pacientes. Y acá quiero hacer hincapié en la información que tenemos, porque lo que nos dice es que no se debe atender de manera simultánea pacientes con diagnóstico o sospechosos de COVID positivos con pacientes que pueden ser pluripatológicos no relacionados con el virus del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? De manera simultánea, pero si yo tengo que salir a cubrir otro servicio, me tengo que cambiar la ropa, cambiarme el barbijo, todos los elementos de protección personal, y puedo ir a cubrir otro servicio. Esto nos dice de que muchas personas o integrantes del equipo de salud trabajamos en 2 o más instituciones. Entonces, hago la aclaración dado estos conceptos. En muchos lugares está la señalización y es necesario el protocolo con respecto al uso y descarte de los elementos de protección personal. El equipo de personal de limpieza también tiene que ser exclusivo, pasa lo mismo que con el resto del equipo, y deben estar entrenados para poder realizar la limpieza y desinfección correcta de las habitaciones, las cuales se debe realizar una vez por turno en pacientes sospechosos o positivos para COVID-19. Debemos establecer una buena comunicación, el acompañamiento, el apoyo entre los miembros del equipo, no solo con respecto al personal de enfermería, sino trabajar de manera coordinada, con una buena relación interpersonal con los médicos, con el personal de limpieza, con todo el personal que incluya y que preste actividad en un determinado servicio, porque es la base de que podamos llevar adelante estos cuidados con calidad en pos de prevenir la diseminación de este virus dentro del servicio también, el acompañarnos y el cuidarnos. La distancia social en el hospital. El hospital no es una institución aislada, sino que se encuentra inmersa en una comunidad. Por ende, nosotros quizás tenemos todos los elementos y realizamos los protocolos de manera correcta con respecto a la colocación y el retiro de los elementos. Pero estamos fuera de la institución en contacto, ¿sí? Tenemos contacto social con diferentes grupos. Entonces, somos agentes potenciales también y nos consideramos un factor de riesgo. Esto es lo que se ha modificado en relación al contacto interpersonal. Son los desayunos y los almuerzos individuales, lo debemos realizar de a uno por vez. El mate, las tazas, los platos, los utensilios, cualquier elemento que nosotros utilicemos debe ser de manera individual. Luego debemos realizar la limpieza correcta y lo debemos guardar. No tiene que quedar en áreas comunes. Y también debemos evitar las visitas innecesarias a otros servicios. De no ser necesaria la deambulación a una diferente área administrativa u otro servicio, el personal que presta servicios en internado con diagnóstico sospechoso o positivo para COVID-19 debe evitar la deambulación por otros sectores. Y si lo realiza, se debe cambiar los elementos de protección personal que según cada institución va a adoptar en pos de circular por otros servicios y mantener las normas de bioseguridad y prevenir la diseminación de microorganismos. El uso universal de estos elementos y el protocolo en nuestra institución se encuentra en cada uno de los servicios, el cual fue elaborado por el Comité de Crisis. Se encuentra accesible para cualquier personal que requiera del mismo, tanto para la deambulación o la circulación dentro de la institución, como para la colocación y el retiro de los elementos de protección personal.
acá vamos a hacer bien hincapié en lo que es el COVID-19, es una enfermedad respiratoria que es muy diferente al ébola. El COVID se transmite a través de secreciones inoculadas por la vía respiratoria, mientras que el ébola, se va a diseminar por diferentes fluidos corporales. Por eso, en este caso, específicamente, tanto la Organización Mundial de la Salud como muchos protocolos nacionales no están adheridos a la utilización de los overoles o mamelucos que han sido utilizados o que han sido comprados en alguna época para hacer frente al ébola. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto? Que todos aquellos elementos que no vamos a poder sostener en el tiempo va a generar discordia entre el personal el día que no lo tenga. Entonces siempre nos tenemos que garantizar que estos elementos que nosotros necesitamos estén presentes en el momento que los necesitamos para poder trabajar con la técnica correcta. Esta es una imagen para ver cómo es la protección con el ébola y cómo es con el COVID. Bueno, acá tenemos la secuencia de colocación, también tenemos varios tips para poder recordar con respecto a la secuencia de colocación. Sabemos que lo primero que tenemos que colocar es la bata, el camisol y no la bata, la cual debe tener los puños ajustables, se deben fijar bien el puño de la mano, pueden ser generalmente de bandas elásticas, deben tener una banda elastizada sobre el puño. Puede tener tiras, puede tener abrojos o puede tener botones. Las desventajas con respecto a los botones tiene que ver que vamos a necesitar ayuda de un colega o de algún integrante del equipo interdisciplinario para poder retirarnos el mismo y evitar la contaminación. Luego tenemos la colocación del barbijo. Este barbijo va a ser el barbijo quirúrgico o el barbijo N95. Que lo debemos colocar con la técnica correcta y lo debemos retirar igual con la técnica correcta. El barbijo quirúrgico se coloca con ambas, el barbijo quirúrgico se coloca, se toma de las tiras y luego se hace la fijación sobre las fosas nasales. Lo tenemos que realizar de manera correcta la colocación para evitar la contaminación y colocar la tira superior, ¿sí? Por encima de las orejas y la tira inferior en la base, en la base del cráneo. La primera vez que nosotros manipulamos el barbijo N95, lo podemos realizar con la mano, pero una vez que estuvimos en contacto con los pacientes, nosotros debemos realizar el sello positivo y negativo con un guante, o si lo realizo con la mano, a posterior de realizar el sello, debo proceder a la higiene de manos. Y el barbijo quirúrgico igual se va a tomar por ambas tiras, se va a fijar igual la tira superior por encima de las orejas y la tira inferior en la base del cráneo. Las gafas o la protección ocular se deben colocar, lo podemos colocar en el tercer paso. Acá vamos a tener en cuenta que también se pueden colocar la máscara facial en estos casos donde mayor riesgo de aerolización o contacto con secreciones respiratorias vamos a estar. Y por último, la colocación de los guantes, ¿sí? Es muy importante que previamente tengamos las manos limpias y luego procedemos a la colocación de los guantes. La secuencia de retiro. Acá lo que yo les quería decir con respecto a la secuencia de retiro es que lo primero que tenemos que retirar es el guante. Y les voy a mostrar otras imágenes más adelante que en algunos casos, según los protocolos, por ejemplo el CDC adhiere a otros protocolos donde nos retiramos el segundo guante, con la bata, pero para esto debe estar fija con una cinta la bata adherida al segundo par de guantes, ¿sí? Que es lo único que nos va a garantizar que evitemos el contacto. Luego nos vamos a sacar las gafas.
Acá la teoría nos dice que el paso 2 y 3 se pueden alternar. No quiere decir que si nosotros nos sacamos primero el camisolín está mal. No, esto se debe adecuar a los escenarios institucionales y a la accesibilidad que tengamos a áreas limpias previo al ingreso de la sala del paciente. Entonces, en base a eso se puede mover. Lo que nos dice que el paso 2 y 3 es dinámico. Se puede adaptar a cualquier escenario. Después seguimos con el camisolín, que el camisolín se deben desabrochar las tiras o se deben abrir los abrojos. Debemos desplegar el hombro para que pueda bajar el camisolín y así de este modo evitar el contacto. Luego, sin tocar el interior para evitar el interior de la bata, vamos a ir tomando la bata desde afuera, haciendo una pequeña bolsita, ¿sí? Que quede la zona interna que nosotros teníamos de la bata hacia afuera, que está garantizado la limpieza y que está libre de contaminación la misma. Por último, el barbijo, el paso 1, 2 y 3 se retiran dentro de la habitación del paciente. El barbijo, tanto el barbijo quirúrgico como el barbijo N95 se retiran fuera de la habitación del paciente. Y acá les hemos agregado algunos estudios que se han presentado donde hay mayor porcentaje o mayor cantidad de microorganismos con estos estudios que son a través de diferentes métodos donde la mayor cantidad, el mayor número de microorganismos se ha encontrado en la mano, en la zona del cuello y también en la zona del hombro al tratar de bajar, ¿sí? De desprender la bata cuando nosotros procedemos al retiro de la misma. Es muy importante tener en cuenta, acá están los otros procedimientos que yo les iba explicando, que según la Organización Mundial de la Salud, según el CDC, estas secuencias pueden ser dinámicas con la técnica de doble guante adherido a la bata. Después ustedes pueden acceder al material para que si lo quieren imprimir, el CDC tiene dentro de la página, la pueden traducir al español y pueden bajar estas imágenes y lo pueden utilizar en su institución. Con respecto a los camisolines o batas, siempre tenemos que tener en cuenta que si hay escasez de camisolines, se deben priorizar las batas hemo o hidrorrepelente para aquellas actividades o procedimientos que generen aerosoles. Estas pueden ser a través de salpicaduras o aquellas actividades donde vamos a tener un alto contacto con el paciente, como por ejemplo también lo es el personal de laboratorio al realizar la técnica de hisopado. Y también tenemos que tener en cuenta que los camisolines o batas deben desecharse después de cada uso y según los protocolos institucionales hay muchos camisolines o batas que son de tela y se pueden lavar. Acá tenemos la secuencia de la colocación y también tienen ustedes la imagen del botón que para poder retirarlo vamos a necesitar la colaboración de un operador. La remoción, que es de adentro hacia afuera, desatar las tiras, retirar desmontando desde el cuello y los hombros, envolver al retirarlo de modo que la parte externa contaminada quede hacia adentro. Los barbijos quirúrgicos, acá sabemos que esto se ha modificado también. Antes nos decía la información que debíamos utilizar en contacto con los pacientes con COVID-19 barbijos quirúrgicos. Bueno, ahora en contacto con los pacientes tanto sospechosos o positivos se está utilizando el barbijo N95, teniendo en cuenta que las gotitas de flush son gotas grandes de más de 5 micrones, que los microorganismos no van a permanecer en el aire y tenemos que tener en cuenta cuando el paciente tose porque por la fuerza con que salen las mismas puede contaminar mayor superficie. Luego de la remoción del barbijo, tomando de las tiras y siempre hacia adelante. Luego procedemos al lavado de manos, que puede ser con una sustancia hidroalcohólica o con agua y jabón.
¿Cuáles son los tips con respecto a la colocación del barbijo N95 para realizar el sello positivo y negativo del mismo? Es que con una barba de 3 días no está garantizado el sello. La zona de sellado ya no va a tener una fijación correcta el barbijo sobre el rostro, por ende no vamos a poder garantizar que el operador pueda estar protegido. Por eso en esto tenemos que tener mucho criterio para colocar los elementos de protección personal y realizar, porque más allá de que siempre tenemos que tener estos cuidados, en estos momentos el personal de salud corre más riesgo que en otras oportunidades. Bueno, acá está alguno de los momentos, que es el propósito del respirador N95, es proteger la inhalación de diferentes agentes infecciosos. Solo se debe usar frente a aquellos procedimientos generadores de aerosoles, dado que muchos pacientes tosen y la tos es involuntaria, no la pueden controlar, más allá de que contienen, en el traslado, como ya lo dijo la licenciada Abreu, contienen un barbijo quirúrgico, pero el barbijo quirúrgico, si nosotros hablamos o masticamos chicles, de tener una duración de 2 horas, pasa a durar 40 minutos, luego van a filtrar estas gotas de flush y nos vamos a contaminar nosotros y también el paciente va a contaminar si no cumplimos con las técnicas. Aprender el test de adaptación y calidad, que es la fijación, como ya lo dijimos, ¿sí? Con los dedos índice y mayor realizamos la fijación a ambos laterales de la nariz y el sello positivo es conteniendo, ¿sí? el barbijo, soplamos de manera fuerte y el sello negativo es inhalando rápidamente hacia adentro, el barbijo tiene que quedar adherido. ¿Cuáles son los signos de alarma con respecto al mismo? Nunca le coloquemos a un paciente con diagnóstico de EPOC o un paciente con asma o con tuberculosis un barbijo N95, porque podemos colocar a la persona en riesgo de vida, ¿sí? Ya que esto genera una presión negativa. También tenemos que tener en cuenta con respecto al personal que si el personal padece alguna de las patologías antes mencionadas, como EPOC, asma, o ha tenido secuelas de otras patologías, también se debe evitar que participe de procedimientos en los cuales necesite la colocación de un respirador N95. Bueno, acá están cada uno de los pasos, la colocación del barbijo, para cuáles son los procedimientos, la intubación, la toma de muestras o el contacto cercano, contacto directo. Lo retiramos luego de abandonar la sala del paciente, la habitación. Y para la colocación y el traslado del paciente se le va a colocar un barbijo N95. Acá les quería decir algo, siempre tenemos que tener en cuenta que se debe colocar de manera correcta también el barbijo quirúrgico. Tiene que ser la tira superior, como ya lo dijimos, por encima de la oreja, mientras que la tira inferior en la base del cráneo. ¿Por qué? Porque si no genera un pico hacia los laterales, el cual pueden ingresar contaminaciones. Los estudios científicos nos dicen que una vez que nosotros entramos en contacto con el entorno del paciente y tenemos los guantes colocados, bajo ningún punto de vista podemos tocarnos la zona T, ¿sí? Que es ojos, nariz y boca. Se han realizado estudios científicos donde nos dice que el personal se toca, ¿sí? Esta zona T hasta 25 veces en una hora. Así que esa es una de las principales tips y cuidados extremos que tenemos que tener para evitar la contaminación. Ahí está en la imagen cómo debemos contenerlo sobre la palma de la mano. Luego colocar el respirador debajo del mentón para poder realizar, todos estos son los cuidados para poder realizar de manera correcta el sello positivo y negativo, que es lo que ya dijimos. Otro de los cuidados muy importantes, no debemos permanecer muchas horas con el barbijo quirúrgico, ya que puede producir escaras a largo plazo, ni tampoco debe permanecer tan ajustado.
Sabemos, lo hemos visto en la información, la cantidad de lesiones que ha producido en la fascia la colocación o el uso prolongado o continuo del barbijo quirúrgico durante la jornada laboral. Bueno, ahora va a seguir mi compañera con la protección ocular. Bueno, con la protección ocular, conocemos las antiparras como la protección ocular. Las características que deben tener son anteojos especiales con ajuste frontal y lateral. Las antiparras son lavables, son de uso personal. Nosotros las debemos desinfectar posterior al uso, posterior de atender cada paciente. Deben ser lavadas con alcohol al 70% o desinfectadas con el desinfectante que tengamos dentro del hospital. No se requieren esterilización estas gafas y deben permanecer al alcance de todo el personal de salud. Por eso cada uno del personal de salud que atendemos a estos pacientes o que trabajamos en esta institución debemos tener la protección ocular, las gafas. Las máscaras faciales, las antiparras, protegen la cara, también son de uso personal, se deben ajustar con elástico. Las tiras deben permanecer en la parte frontal y la remoción debe tomar de todas las piezas, o sea, se debe tomar de la parte de atrás hacia adelante. Nunca debo tomar tanto las antiparras como la escafandra de la parte inferior. Se deben sujetar sobre las orejas y la cabeza y posterior al sacado, a la retirada, o nosotros cuando nos retiramos tanto la máscara facial como la escafandra, debemos lavarnos las manos con base alcohólico, lavarnos o la higiene de mano con agua y jabón. La colocación de guantes, siempre que se tenga contacto con el paciente, como ya dijimos, los 5 pasos para la colocación del guante, siempre que tenga el contacto con el paciente, no tocar con los guantes las superficies o el medio ambiente, al menos que resulte necesario para la atención del paciente. No tocarse en la cara o ajustarse en cualquier elemento de protección personal con los guantes contaminados. Debemos saber que antes de salir de la habitación del paciente debemos sacarnos el guante. Si usamos los 2 pares de guantes, uno se llama el guante 1 y el otro es la protección. Debemos sacarnos siempre el par de guantes para salir o tocar el picaporte. Remover inmediatamente después del uso y practicar nuevamente la higiene de mano. La colocación de guantes en prácticas específicas, el guante es lo último que nos colocamos en el elemento de protección personal y es lo primero que me debo sacar antes de salir de la habitación del paciente. Cambiarme el guante cuando se encuentra roto o está contaminado. Si yo en algún momento me coloco la ropa de protección personal y después me tengo que volver a salir fuera de la habitación del paciente, me debo retirar los guantes y debo colocarme un par de guantes nuevos o limpios. Después de atender cada paciente, también me debo cambiar el guante y debo realizar un lavado de mano. La remoción siempre lo debo desmontar enrollado, nunca debo sacarme los guantes como tirándolos de las partes de los dedos, sino sacarnos, desmontarlos y enrollarlos para que quede la parte de adentro hacia afuera y descartarlos en bolsas rojas. El uso del barbijo, el N95, este barbijo, como explicó la licenciada Ayala, en el primer uso nosotros podemos usarlo sin la protección de la mano y posterior al primer uso nosotros siempre debemos usarlo, debemos realizar el control del barbijo N95 con guantes.
¿Cómo debemos cuidar nosotros el barbijo N95? Debemos mantenerlo en una bolsa de madera, de papel madera, o en una caja, y es de uso personal. Nosotros el barbijo no lo debemos llevar a la casa, debemos dejarlo dentro de la institución o dentro de nuestro servicio. Siempre debe tener los cuidados el barbijo posterior al primer uso. El barbijo se usa hasta 15 días como jornadas completas de una cantidad de horas, aproximadamente de 7 horas diarias. Si nosotros usamos el barbijo posterior a las 7 horas diarias, el barbijo nos va a durar 7 días. Extraer del barbijo tomándolo del elástico, nunca de la parte inferior. Debe conservarse en esa bolsa, dentro de la bolsa de papel, y debe tener la bolsa de papel o la caja donde llevamos y conservamos este barbijo, debe tener la fecha de inicio de uso. Cuando nosotros, en farmacia, nos da un barbijo N95, le debemos colocar la fecha para saber si yo lo debo descartar o a los 7 días o a los 15 días. En caso de ruptura o que el barbijo está roto o está muy contaminado o está sucio, este barbijo lo debo desechar y debo pedir un barbijo nuevo. Bueno, este es el checklist de protección de elementos de protección personal que todos los servicios los deben tener, y yo debo realizar esta evaluación a mi compañero que está trabajando conmigo en el equipo. Este checklist es de protección personal, es la colocación y la retirada y cómo se debe retirar la ropa de protección personal. Tenemos la evaluación, la medida de desinfección. Cuando se realiza la medida de desinfección en las superficies que han estado altamente tocadas, tanto como el paciente como el personal de salud, se debe realizar con lavandina, con cloro, en la dilución de 4 gramos, ¿no? ¿Cómo es? Es 1000 partes por millón. Es 1000 partes por millón y preparada recientemente. El agua, el hipoclorito dura aproximadamente 24 horas, después se debe descartar y se debe preparar nuevamente. El personal que realiza estas medidas de desinfección siempre debe tener la ropa de protección personal, la bata impermeable, las botas, el barbijo, el guante y la protección ocular para mantener su integración ocular. Desinfección recomendada en la limpieza ambiental. En los establecimientos, en la atención domiciliaria, se alojan en pacientes sospechosos confirmados COVID-19. La OMS recomienda utilizar el alcohol al 70% para desinfectar los equipos especializados entre uso de diferentes pacientes, como por ejemplo el termómetro. Y el hipoclorito al 0,5% para la desinfección de superficies altamente tocadas, o en el hogar o en el lugar de trabajo. Y los productos habituales, como de rutina, como la limpieza de desinfección, o en este momento que estamos usando dentro del hospital, como los amonios cuaternarios a partir de la 3ª generación, como el monopersulfato de potasio, que es el Covidex, que es lo que se está usando en este hospital. Bueno, con respecto a la ropa de cama y las toallas utilizadas con todo lo que es la ropa de cama y la ropa en contacto directo con el paciente, se deben colocar todos los elementos de protección personal. La persona que manipule la ropa debe tener barbijo quirúrgico, barbijo N90 o barbijo N95, las batas de mangas largas, los guantes. Y los guantes deben estar calzados sobre la manga larga de la bata, la protección ocular y el delantal plástico. Y si la bata no fuera impermeable, las botas o el calzado cerrado, que esto está aconsejado también. Por eso es que nosotros no mencionemos
en este caso a las botas, porque lo que nos dice la teoría es que si nosotros no estamos, si contamos con un calzado cerrado, no necesitaríamos la utilización de botas, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trasladamos la ropa del paciente? Que no la tenemos que llevar pegada al cuerpo, sino que se deben colocar en bolsas que luego van a ser debidamente rotuladas. Si en la ropa de cama hay algunos fluidos corporales o excrementos sólidos, los mismos deben ser desechados en los inodoros o letrinas, y si el inodoro o la letrina no está dentro de la misma habitación, se lo debe colocar en un cubo o en una caja con tapa y poder eliminarlo donde corresponde. Bueno, esto es muy importante. La ropa de cama debe ser lavada a una temperatura entre 60 a 90 grados. En el caso que no se contara con la disponibilidad de utilizar agua caliente, las mismas deben colocarse en remojo con hipoclorito a una preparación de 1000 partes por millón. ¿Qué quiere decir estas 1000 partes por millón? Estamos hablando de la lavandina de uso doméstica, donde nosotros vamos a cargar 20 centímetros cúbicos en 1 litro de agua, y ahí tenemos la lavandina a 1000 partes por millón, que nos va a durar aproximadamente 24 horas. En esas 24 horas lo que nos va a garantizar es la efectividad, la eficiencia y la efectividad de la misma. Todo lo que son los elementos, una vez que si esa ropa ya se lavó, luego se retira. Cuando nosotros colocamos la ropa, o el personal de lavandería coloca la ropa en remojo porque no cuenta con lavarropas que tengan la posibilidad de poder tener esta temperatura entre 60 y 90, la deben introducir con palos, ¿sí? Con un palo para que permanezca toda bajo desinfección. Y luego ya se le realiza el lavado convencional con agua y jabón. Esto es muy importante también, el tema de la dilución, porque cuando ante presencia cuando ha habido contaminación por Clostridium difficile, se ha utilizado 5000 partes por millón, lo cuales ha habido muchos registros de intoxicaciones por la lavandina, por el hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón, y hasta se han producido edemas de glotis. Por eso es muy importante tener en cuenta siempre la dilución de la lavandina. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el COVID en una superficie seca? Hay muchos informes, pero todavía ninguno está realmente validado sobre la cantidad de horas. Está todavía en proceso de estudio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá como una alarma? Es que no debemos aerolizar más. En la última conferencia de la doctora Wanda Cornstein, auspiciada por Covidex, junto con Enfermería en Control de Infecciones, nos decían, basta de aerolizar al personal de salud, ¿sí? Porque ha producido muchos daños en la piel, y lo único que logramos con esta técnica es que ese material que está infectado o que es infeccioso o biopatogénico se disemine por diferentes superficies. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Debemos colocar en un paño embebido en productos de limpieza como puede ser el hipoclorito. Siempre debemos recordar que para limpiar con el hipoclorito es desinfectar, lleva la técnica de doble paso, ¿sí? Primero retiramos toda la superficie, retiramos toda la contaminación visiblemente sucia de las áreas, luego se enjuaga bien y luego se hace la otra desinfección con hipoclorito a 1000 partes por millón. O con el monopersulfato de potasio, el que contamos en la institución es Biodex, que nos conlleva la limpieza en un solo paso. Con esta técnica de la colocación del producto en un paño, nosotros debemos realizar la limpieza y desinfección de todos aquellos elementos tecnológicos que pudieran estar en contacto, ya sean desde bombas de infusiones, electrocardiógrafos y diferentes instrumentos de uso directo con el paciente u objetos inanimados.
¿Qué podemos decir con respecto de la cabina de transporte? La ventaja es que vamos a evitar la diseminación de los microorganismos, porque el paciente va a ir dentro de esta cabina. La desventaja es que en el momento de realizar la limpieza y desinfección entre los usos podemos cometer errores y podemos contaminarnos. Igual que al retirar la ropa de cama, la limpieza en las cabinas se hace de lo más limpio a lo más sucio. En este caso, lo más limpio son la región distal del paciente, que son los miembros inferiores de los pies. Se debe empezar desde los pies hacia la cabecera, que se considera la cabecera área sucia, donde vamos a colocar. No vamos a aerolizar la cabina porque vamos a diseminar mayor microorganismo y podemos contaminar nuestra ropa también, así estemos con elementos de protección personal, sino que la vamos a colocar en un paño y por fricción vamos a desinfectar de este modo para poder eliminar la flora y los microorganismos en una determinada superficie. La debemos a realizar por fricción. ¿Qué hacemos con todos aquellos residuos que provienen de la atención de pacientes sospechosos o confirmados para COVID? Deben seguir la misma ruta de todos aquellos residuos biopatogénicos, ¿sí? Deben ir en bolsas rojas y se deben desechar según el protocolo institucional, según la ruta de circulación del protocolo institucional. Ahora la doctora Icardi va a responder algunas preguntas que pudieran tener dudas. Sí. Bueno, yo voy a contestar algunas de las preguntas que han estado haciendo, sin antes aclarar que nosotros no somos los responsables de proveer los insumos en el hospital, sino que los mismos los envía el ministerio. Ni siquiera la gente de farmacia es la que decide qué barbijos ingresan o no a la institución. Están preguntando, una de las preguntas dice que hay de los barbijos KN95 para consultorios febriles o barbijo común, el que se usa para pintar. Dice, es el que a veces te da la farmacia. Bueno, con respecto a los K95, se sabe que son los barbijos que mandó China en su momento, no están aprobados por la NIOSH, lo cual no quiere decir que no sean mejor que un barbijo quirúrgico. Creo que a veces mezclan lo que es un N95, que es el filtro, el nivel de filtración de un barbijo, con la marca del mismo. La marca comercial 3M es una marca que es la que se usa habitualmente, N95, y después hay un montón de otros barbijos de diferentes marcas que filtran igual. Los K95 está demostrado que no han tenido un control de calidad adecuado, que no está aprobado por los Estados Unidos, pero que se siguen utilizando en los escenarios donde no se encuentran con otro recurso. Fue lo que mandó el otro ministerio y lo que se estuvo usando de manera bastante amplia con respecto a lo que es el K95. Los que son los industriales tienen una válvula, lo que ven ustedes, que es lo que se usa para pintar, que filtra las partículas, las pequeñas, lo que tiene que es unidireccional. Nosotros, si el médico es positivo que lo está usando y no se coloca un quirúrgico arriba, contagia al resto. Si está con un quirúrgico, no. Pero el médico no se va a contagiar, tiene un buen filtrado, digamos, no es que no sirva. Hay que aclarar eso por un lado. Lo otro, recordarles que cuando esto inició nosotros les recalcamos un montón de veces el uso racional de recursos porque sabíamos que esto iba a terminar pasando. No se da abasto y a veces no se consiguen, por lo cual a veces los recursos no son de la calidad que uno espera. Después dicen, la manipulación de ropa. Los barbijos que tenemos no son el 95, en clínicas lo tendríamos que cambiar cada 15 días. No, son N95, que no son de la marca 3M, es otra cosa. Con respecto al cambio, tiene que ver con las horas de uso. Eso es inalterable. Si el barbijo ustedes los usan más de 8 horas diarias, se van a cambiar a los 7 días. No se van a cambiar a los 15 días.
Las 15 días se estima para la gente que por lo menos a lo mejor lo usa en una terapia, lo usa menos de 7 horas diarias y no lo está usando todos los días, lo puedes tener hasta 15 días, un mes o más. Uno lo que trata de contar son las horas de uso del barbijo, siempre y cuando el mismo no se humedezca, no se rompan las tiras y no se pierda el sellado del mismo, que en base a eso se van a terminar cambiando. Bueno, volvieron a preguntar de vuelta por el tema de interés personal acerca del manejo del cadáver, cómo descartar conjuntamente el mameluco y el barbijo en el 95, que preguntan porque dicen que en una terapia anterior al deceso del paciente establece una comunicación fluida y permanente, lo que genera abundantes secreciones de transpiración porque el barbijo queda mojado, por lo que no es posible su reuso. Te estás contestando sola porque si el paciente lo mojaste, tienes que cambiarlo, pero no por preparar un cadáver significa que vas a descartar un N95. Las indicaciones para recambio del barbijo es la misma, que el barbijo se humedezca, que se rompa o que pierda el sellado, o que lleve ya muchas horas de uso, no por preparar un cadáver. Lo otro. Barbijos entregados por el nosocomio no tienen el sellado correspondiente. Ya lo respondí. Los mamelucos que se utilizan para la manipulación y bajar los cadáveres se deben descartar al igual que el barbijo. Los mamelucos se descartan. Sí. Lo que tienen que tratar de tener es un correcto entrenamiento para el retiro de lo que es el mameluco, que es lo que uno siempre le está tratando de decir, digamos, con respecto a lo que es el uso de la ropa. No es que estemos en contra del mameluco. El mameluco no es que esté mal utilizarlo cuando no haya recursos o cuando van a estar todo un día, digamos, viendo pacientes COVID. Pero hay que tener mucho cuidado con el retiro del mismo. Una vez que se retira, se descarta. El ministerio mandó para lavarlos, ahí tienen hasta 10 lavados, pero bueno, hay que ver a dónde se los manda, cómo se utiliza y hasta ahora no lo estamos haciendo. Pero no pueden retirarse el mameluco y volver a colocárselo. Por algo les decimos que sigan usando batas mientras hayan. Y otra, lo que producen acá, las batas hidrorrepelentes no las vemos hace mucho en la terapia del hospital y los barbijos 95 son de muy mala calidad. Se rompen las tiras y tenés que pelear con farmacia para su reposición. Lo mismo, las batas hidrorrepelentes fue lo mismo que dijimos al inicio de esto, hay que hacer un uso racional de recursos, porque es sabido que con el paso de la pandemia los recursos van a empezar a escasear y cada vez van a ser de menor calidad. Eso es así, ha pasado en todo el mundo lamentablemente, por eso insistíamos en su comienzo cuando utilizaban de mala manera los recursos, que esto en algún momento iba a suceder. Las batas hidrorrepelentes por lo general se dejan para uso de los que generan aerosolización, que es lo que siempre recalcamos, que son los más expuestos, son los médicos de la terapia que intuban a los pacientes, los que van a realizar los hisopados. El resto, por lo general, no tenemos demasiado riesgo. Otra es un virus respiratorio, no estamos hablando del ébola, no va a pasar por la piel. Lo ideal de lo que usamos del tema de las batas hidrorrepelentes para no contaminarnos la ropa y no contaminarnos después nosotros, nuestro entorno o cuando nos vamos a desvestir. Pero el coronavirus no atraviesa la piel, digamos, ingresa por mucosa, que es la zona de la T, y la parte respiratoria. Que si cuidamos eso, la verdad que ya no correríamos riesgo. Con respecto a la... Entiendo que quiere preguntar. Con respecto... Lo mismo, si quieren descartar todo. El manejo del óbito N67, ya que el calor hace que siempre me obedece, debemos descartar todo y sí. Después lo que le vamos a dar es una capacitación con respecto al uso de cadáver, porque no entraba ahora porque era mucho. Las dio el COE en su momento, la daremos una nosotras acá, que es como más o menos que es lo mismo, pero bueno, para que refresquen un poquito lo que es el manejo de los óbitos. Vuelven a preguntar más o menos lo mismo, insisto en la respuesta. Siempre que el barbijo se humedezca, se moje o se rompa, se recambia. Por eso, y tratemos de seguir siendo racionales.
Y como siempre digo, de tratar de ser solidario con los recursos más críticos, que son los que realmente están más expuestos y lo necesitan, con respecto a las otras áreas del hospital. Sabemos que los más expuestos en este momento es clínica médica, consultorios de febriles y la terapia, que bueno, el área de COVID, donde están manejando todos los días pacientes con COVID. Tratemos de los recursos, tratar de resignárselos a ellos y de cuidarlos lo más que se pueda y ser criteriosos con el uso de todos los elementos de protección personal. Recordar que ya estamos en fase de circulación comunitaria, que el uso del EPP o lo que uno insiste que tenemos que andar con el barbijito y la escafandra y toda la vestimenta, es porque nosotros nos estamos protegiendo del paciente y a su vez protegemos al paciente de no enfermarnos nosotros. Que un paciente que ingresa por una cirugía programada no se contagie de algún personal de COVID. Es bidireccional lo que estamos haciendo en este momento. Por eso la insistencia que aunque estén en áreas limpias, utilizan los equipos de protección personal, porque nadie está exento de adquirir coronavirus en su vida cotidiana fuera del hospital. Al principio de la pandemia pasó lo mismo con el SARS en su momento. Los hospitales fueron centros de amplificación de enfermedad, más que nada por el tema de las cepas supercontagiadoras que existen y están, que producen a veces ingresan al hospital y producen un contagio masivo, pues son mucho más virulentas, y porque a veces te agarra desprevenido y no están todas estas medidas. Nosotros hasta el momento, no hemos tenido demasiadas dificultades con respecto al personal. No es que no haya habido personal enfermo, se estima que va a haber más número de personal enfermo. Tenemos que tratar en estos momentos que estamos llegando en la fase de ascenso de casos, de ser lo más cuidadosos posibles entre todos y con los colegas nuestros. Evitar la circulación, evitar las reuniones y evitar estar sin los equipos de protección personal por tiempos prolongados. Queda para todos los servicios y la guardia, que son los servicios que a veces es más difícil de mantener porque permanecen 24 horas dentro del hospital, que es mucho tiempo compartido y en un mismo lugar, pero bueno, tratar de extremar lo más que se pueda y ser lo más cuidadoso. Sabemos que personal humano falta y que van a haber cada vez más pacientes, entonces tratemos de cuidarnos nosotros para poder cuidar al resto de la comunidad, más en estos momentos. ¿Algo más? Sí. Otra vez la barbijo, me muero. Nos vemos. Un saludo. Ya me apagó el micrófono, ¿no? No, espera.